buenos días, bienvenidos. Esto es Médicos por Naturaleza, estamos en vivo, como ustedes saben, y hoy tendremos un programa muy pero muy especial, con seguramente una carga emocional muy fuerte, porque estaremos hablando de la violencia familiar. En general, de situaciones que no nos gusta ver, porque obviamente nos hacen sufrir mucho, pero que básicamente son una realidad que debemos atender, que no podemos dejar pasar, que no podemos hacernos los que no vemos, y porque fundamentalmente cuando también hablamos de los niños, tenemos que darle ese espacio para poder canalizar todo aquello, no solamente que les está pasando, sino prevenir lo que puede llegar a pasar. ¿Cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, Dolores, por suerte. Los teléfonos 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior del país. A mí me gustaría poder ofrecerles en el programa de hoy la posibilidad de que nos llamen. Sabemos que por pudor, por miedo a las represalias, por toda una cantidad de situaciones, tanto a los menores como a los adultos les cuesta mucho hablar de lo que les pasa. Les cuesta mucho contar que efectivamente tienen un marido, un padre, una madre, quien fuera, que ejerce violencia sobre ellos, sea violencia física o sea violencia verbal. Cualquier tipo de violencia está encuadrado dentro del término violencia. La violencia no debe ser aceptada bajo ninguna forma. Por eso es que vamos a poder darles, a través del programa de hoy, todos los elementos y herramientas que existen en el Estado Nacional donde ustedes puedan acudir para encontrar ayuda. Pero básicamente también este programa puede ser el puntapié inicial, el momento de reflexionar y decir, me animo, llamo, hago algo para modificar esta situación. ¿Cuáles son nuestros mails y la dirección de Facebook? El mail médicos@tvpublica.com.ar. Nuestra página en Facebook es www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Un tema amplio en el que tenemos que discutir varias cosas, tenemos que aprender varias cosas para saber diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Hoy estaremos hablando sobre violencia familiar y esto es un pequeño adelanto. Es muy relevante para los niños que los médicos, pediatras, estemos muy atentos respecto de cómo les está yendo en su vida, no solamente en su vida biológica, sino también en su vida familiar. Tenemos un alto poder de lectura de la realidad del niño que los puede ayudar enormemente para prevenir la violencia hacia ellos. Personalmente creo que la sociedad tiene que tener, primero, asumir en términos generales la herencia lamentable de la prepotencia y del autoritarismo en general, ¿sí? Las conductas violentas en general, y entre ellas el machismo y la violencia de género, como cuestión a revisar, particularmente en Latinoamérica. Bueno, de todo esto estaremos hablando ahora en un ratito nada más, pero tenemos otra información que compartimos con la doctora Casi. Andreita, buen día. Buenos días, Dolores, muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a comentarles algo. Las mujeres argentinas, más del 70%, refieren tener molestias digestivas funcionales. Esto surge de un estudio que realizó la Sociedad Argentina de Gastroenterología en más de 600 mujeres en diferentes ciudades de nuestro país. ¿Qué son los síntomas gastrointestinales funcionales? Bueno, son síntomas referidos como hinchazón, constipación, dolor de estómago y pesadez, que una vez estudiados como corresponde, no se encuentran causas orgánicas como para tratar. Durante mucho tiempo se le atribuyeron a causas psicológicas, pero ahora se sabe que en realidad las causas son muy malos hábitos alimenticios en forma y en calidad, el estrés, el tomar poco líquido. ¿Y qué significa todo esto? Que comemos apurados, que hablamos cuando comemos, que comemos de parado y que además no nos fijamos mucho en la calidad de lo que comemos en ese tiempo tan cortito que le dedicamos al almuerzo o a la cena. Por lo tanto, esto tiene mucho impacto en la calidad de vida y en el costo de la salud. Así que hay que poner ojo a eso, hay que aprender nuevamente a comer, darle el espacio necesario, manejar el estrés y si es necesario algún otro tipo de medicación sintomática, será su médico quien lo indica. Obviamente, y hay que sumarle a una de las consecuencias de estos trastornos intestinales es el mal humor, que no es menor.
Bueno, hoy hablamos de violencia familiar y vamos a empezar por los menores, por quienes debemos preocuparnos y debemos de tomar medidas urgentes porque somos los adultos los responsables de lo que les pueda pasar. Consultamos a la doctora Patricia Paggi, que es pediatra, especialista en violencia familiar, y ella nos menciona cuáles son estos síntomas, cuáles son estas reacciones que podemos tener en cuenta para darnos cuenta que algo no está funcionando del todo bien. La escuchamos atentamente. La mejor de las condiciones es cuando el papá viene a pedir ayuda, o la mamá, porque es una mamá o un papá que reconoce que no está pudiendo y entonces nos abre un camino para poder hacer una intervención amigable, que lo ayude a reflexionar, que lo ayude a revisar sus conductas y lo predispone al aprendizaje. Las más difíciles son aquellas en las cuales hay una convicción llevada a través de la experiencia personal o desde la cultura que un padre, para educar, debe golpear. Otras veces los pediatras reciben la comunicación del propio niño. Por ejemplo, decirle a mi mamá que no me pegue más. Y esto nos compromete además de como pediatras, como médicos, como funcionarios, como personas. La otra cosa que los pediatras debemos considerar, los médicos y todos los efectores sociales o sociosanitarios, es que la familia no es un lecho de rosas. No hay familias ideales, afortunadamente, hay familias conflictivas. Y dentro de esos conflictos los niños son un punto de conflicto. Un padre que no se siente agobiado, por ejemplo, por la interpelación de un niño, o que conoce con antelación cuáles van a ser sus comportamientos en determinadas edades, en determinadas situaciones de estrés para el niño, está mucho más preparado para dar respuesta adecuada, no violenta a ese niño, ¿sí? Entonces, incrementar capacidades y habilidades es una tarea que nosotros podemos asumir en parte en nuestras consultas de todos los días con nuestros pacientes de todos los meses. No sé, me quedé con unas grandes dudas y las voy a plantear a la mesa. Si yo no entendí mal, debemos de adaptar a nuestros hijos para que se puedan adaptar a situaciones no del todo previsibles y que de esta manera puedan entender que hay momentos en los que no se pregunta, hay momentos en los que no se interpela y hay momentos en los que no se joroba, porque hay circunstancias en la personalidad de los adultos o de los padres que puedan ejercer o puedan transformarse en un hecho de violencia. No sé, o entendí mal o... Yo no lo entendí así. No lo entendiste así. No, por eso lo planteo en la mesa porque a mí me parece que la responsabilidad inicial siempre es de los padres. Pero ¿qué es lo que decía la profesora recién? A eso me refiero. En realidad, que en una familia siempre hay conflictos, que tenemos que prepararnos para que haya un conflicto, pero el conflicto no tiene por qué ser violencia, que diferenciar qué es conflicto y qué es violencia es fundamental. Claro. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que papá o mamá tengan un inconveniente, tengan menos humor ese día, para que alguien tenga algún inconveniente, para que las cosas no se den tal cual queremos. Perfecto. Porque tengan herramientas para que tengamos herramientas para solucionarlo y busquemos mecanismos que no sean violentos para salir bien de alguna situación complicada. O sea, a lo que se refería cuando hablaba de la preparación es entenderle a los hijos, hacer entender y enseñarles a los chicos que no hay situaciones idílicas y que efectivamente hay familias que en general hay conflictos, que no hay, digamos, siempre hay una situación de conflicto en toda familia y en toda convivencia. Y al revés también, o sea, que los padres sepamos que hay ciertas etapas de los chicos que van a comportarse de tal o cual manera y que a nosotros nos van a generar ciertas sensaciones. Y tenemos que adaptarnos. Exactamente. Es que los hijos nos llevan a nosotros a límites que no sospechamos jamás, digamos, de estrés, de no dormir, de que se enferman y nos asustamos mucho, que tenemos que correr, que la escuela, digamos, criar un hijo realmente trae mucho trabajo, es muy trabajoso y muchos papás se encuentran con un estado de irritabilidad que antes no conocían y dicen, no puedo creer las sensaciones, las imágenes que me vienen, se asustan, piensan que se han convertido en violentos y la verdad es que no, un hijo puede llegar a desestabilizar y encontrarnos con mecanismos diferentes porque se trata de algo absolutamente novedoso en la vida. Esto es aprender a tolerar la frustración, que aprendamos en familia a que hay límites, que hay frustraciones, que todo no se puede, que todo no es rosa. A esto se refería la doctora. La cosa es que este conflicto no se transforme en violencia. Exactamente. La idea es esa. Cuando se transforma en violencia pasa por una impotencia en general del violento de poder decir, este conflicto lo soluciono pacíficamente. Entonces cuando tiene esa impotencia, el violento, el que la termina ligando es la persona que no puede recibir ese mensaje.
pero por una falta de comunicación de la persona violenta en ese caso. Sí, el adulto que tiene que leer la situación desde otro lugar. Los adultos tenemos la función como papás de decodificar las situaciones. Si un niño se pone con un berrinche grande y a nosotros nos da mucha vergüenza y sentimos que nos lo está haciendo a propósito, que es en contra nuestra, que no nos quiere, que no valora lo que se le da, que uno se sacrifica tanto para que ellos tengan sus cosas, y no, esto no lo tiene que hacer el chico. Un chico tiene derecho a que sus papás se ocupen de él, no tiene por qué estar agradeciendo cada día de su vida lo que sus papás le dan. Por supuesto que esto es lo que todos los papás decidimos hacer, pero muchas veces no es sencillo en una casa que esto se comprenda, y el papá aparece, o la mamá, como los niños frustrados a quienes los hijos tienen que satisfacer sus deseos. Fenómeno. Bueno, el recibir un chico maltratado debe ser posiblemente una de las cosas más terribles que te pueda pasar como pediatra. Conociéndote un poquito, me imagino que es realmente así. Y hay marcas en el cuerpo, pero también hay marcas en el alma, a las que uno también debe estar atento. ¿Cómo identificar a un niño maltratado? ¿Qué cosas, qué elementos vos podés tener en cuenta para saber que hay un chiquito que no la está pasando bien en casa? Sí, las marcas en el cuerpo, la mayoría de las veces, con el tiempo se terminan yendo. Y las que no se van son las otras marcas, que son las que van a tener muchísimo más trabajo. Otra rama, que es la que representa Valeria, ¿no? El chico maltratado puede presentarse de muchísimas formas y puede generalmente ser identificado no siempre por los padres, porque muchas veces los que lo maltratan son los padres, sino que es un compañerito, o es la maestra, o es el pediatra. El chico que continuamente es maltratado, muchas veces no sabe que existe el no ser maltratado, y lo toma como algo habitual. Y cuando va a la casa un compañero, y el compañero dice, ¿qué? ¿A vos te pegan? Sí, a mí, y se empieza a enterar de algunas cosas, y de repente se levanta la remera y muestra algunas cosas, como algunas fotos que yo lamentablemente tuve que sacar. Yo trabajo en un centro zonal de promoción y protección de derechos del niño, y ahí vienen chicos que, entre otras cosas, son maltratados. Entonces, hay algunas fotos que podemos ir mostrando que me tocaron sacar. Ahí se ve arriba de la tetilla derecha del nene una marca de un cinturonazo. Podemos pasar a la próxima. Se va a ver mucho más claramente en la próxima foto. Ahí está el cinturón con la villa del cinturón, está claramente dibujado en la piel. Este caso fue justamente esto del chico que no sabe que puede no ser maltratado. En realidad, que existe otro entorno familiar. Claro, en realidad esta nena no era la nena que venía a consultar o que la habían traído al servicio zonal, sino que había sido la hermana. Y cuando estamos hablando con la madre y le contamos que no tiene ningún derecho de pegar a los hijos, y que la madre nos decía, yo le di la vida y si quiero se la puedo sacar. Sí, ahora sigo con esta foto, quiero contar lo de la anterior, porque es justamente importante esto. Y la hermanita estaba callada, no decía nada, estaba callada, y en el momento que terminamos y la madre se levanta, la nena se queda sentada, y la madre dice, vamos, y la nena no se anima a levantarse, 5 años. Y en un momento ella solita se sacó y nos mostró que tenía esta marca. Y era una forma de pedir ayuda. Ella no sabía que tenía que pedir ayuda. Y uno en este lugar... ¿Cómo se procede, Sergio? Claro, digamos, ¿qué se hace a partir de eso? Más allá de querer, llamar a la policía y hacer algo, sí, en realidad, o detener a esa mamá o a ese papá. En realidad la policía no tiene mucho que hacer acá. Lo que se hace, al menos en las provincias del país, depende de la jurisdicción de cada provincia, las leyes de cada provincia. En la provincia de Buenos Aires, lo que existe es que se toma una medida de abrigo, que es una medida prorrogable, que son 60 días, se pueden prorrogar a otros 60 días, donde el chico se separa, en este caso de su familia, si es que no se le puede garantizar que el maltratador no esté en la casa. Si se puede garantizar que el maltratador no esté en la casa, el chico vuelve a su casa y se hace lo que se llama un perimetral para que el maltratador no vaya. Y pero eso es una denuncia. Eso por un lado. Por el otro lado va la denuncia a la fiscalía, donde se denuncia penalmente al maltratador, que no siempre se sabe quién es. A veces nadie dice quién es y no se sabe quién es. Entonces, si no se sabe quién es y yo pienso que el chico corre peligro en su casa,
casa, ese chico será lamentablemente separado de esa familia, de ese núcleo familiar, y se buscará dentro de su familia ampliada. O sea que vos tenés mucha responsabilidad en esto. Cuando vos recibís un chiquito visiblemente maltratado, tenés que tomar cartas en el asunto, no podés hacerte el distraído. Según la ley 13.298 y que adhirió el país, la ley que tiene que ver con los derechos del niño, el pediatra y todos los efectores de salud y los maestros y la comunidad todas son corresponsables. Entonces, exacto, no es que puedo denunciarlo, tengo la obligación de denunciarlo, y me caben medidas si no lo hago. Si no lo hago, cae el peso de la ley sobre mí. Entonces yo tengo la obligación de denunciar esto. Esto es muy importante saberlo, porque de verdad hay que tomar, como dice Sergio, cartas en el asunto, hay que involucrarse y hay que responsabilizarse, porque el recibir un niño maltratado en un consultorio implica una decisión y una responsabilidad muy importante. Esta chiquita de 5 años no sabía que estaba pidiendo ayuda, pero tuvo la sensación de que estaba en un ámbito distinto y que podía levantarse la remera, y que posiblemente en Sergio o en otra persona había alguien que podía ver algo que ella no podía poner en palabras. Hacemos una pequeña pausa. Hoy estamos hablando de violencia familiar. Hoy más que nunca, como lo digo, tengan el coraje, si no pudieron hacerlo, de levantar el teléfono, de preguntar y de enterarse de cuáles son sus derechos y fundamentalmente cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para poder brindarles la ayuda que necesitan. Ya venimos. Hola, soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. ¿Sabías que, en el caso de presentar síntomas de gripe como fiebre mayor de 38 grados, dolores musculares, congestión conjuntival, decaimiento o dificultad respiratoria, se debe concurrir inmediatamente a un centro de salud? No ingerir en ningún caso aspirinas o corticoides por cuenta propia. Será el médico quien haga los procedimientos diagnósticos y eventualmente terapéuticos.